Historia de México, la Nueva España, siglo XVI a XIX. Antecedentes, Mesoamérica, áreas culturales. Con el término mesoamericano se identifica el territorio que actualmente ocupa el centro y sur de lo que ahora es México, más algunas partes de Centroamérica desde Guatemala hasta Costa Rica. La presencia del hombre en estos territorios data desde los años 40.000 antes de nuestra era. Sin embargo, se desarrollaron importantes civilizaciones desde los años 2500 antes de nuestra era hasta la conquista de los españoles en 1492 después de nuestra era. Algunas de estas civilizaciones importantes fueron los olmecas, la cultura madre, los mayas, los totonacas, los zapotecas y los aztecas. Para estudiar todas estas culturas se dividieron por áreas culturales, basados tanto en las características geográficas y climáticas como en las culturas que estuvieron presentes en las respectivas áreas. División de estudio: áreas culturales, Aridoamérica, Mesoamérica, horizontes culturales. Áreas culturales: Aridoamérica. Está ubicada en el norte de lo que ahora es México, en los actuales estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Durango, Nuevo León y Baja California. En esta área predomina el clima desértico y antes de la conquista estaba habitada por grupos nómadas y seminómadas, dedicados a la pesca, la caza y la recolección. Mesoamérica. Con climas más cálidos y húmedos, se desarrollaron culturas avanzadas en la producción agrícola, ya que hacían uso de terrazas y obras hidráulicas para la siembra de maíz, calabaza, chile, cacao, chía y tomate. También destaca la construcción de complejos urbanos y plataformas piramidales y en el intercambio de excedentes entre las diferentes culturas. Este territorio abarca desde el actual estado de Sinaloa hasta Costa Rica. Horizontes culturales de Mesoamérica. Para poder estudiar el desarrollo de esta área llamada Mesoamérica se divide en horizontes culturales: horizonte formativo o preclásico, horizonte clásico, horizonte posclásico, horizonte formativo o preclásico. Periodo: inicia 2500 años antes de nuestra era y termina 200 años después de nuestra era. Culturas representativas: olmeca. Área geográfica: Golfo de México desde Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tabasco hasta Chiapas y Guatemala. Arquitectura representativa: las enormes cabezas colosales. Centros culturales: La Venta en Tabasco. Horizonte clásico. Periodo: empieza 200 años después de nuestra era y termina 800 años después de nuestra era, dividido en dos subperiodos: clásico temprano, de 200 a 550 años después de nuestra era, y tardío, de 550 años después de nuestra era a 800 años después de nuestra era. Características fundamentales: aparición de las ciudades-estado. Culturas representativas: Teotihuacán, Maya y Zapoteca. Teotihuacán, periodo: 200 años antes de nuestra era a 650 años después de nuestra era. Área geográfica: Altiplano Central, Valle de México. Arquitectura representativa: Pirámide del Sol, la Luna y Quetzalcóatl. Centros culturales: Teotihuacán y Pirámide del Sol, Teotihuacán, Estado de México. Maya, periodo: 200 años antes de nuestra era a 650 años después de nuestra era. Área geográfica: Sureste mexicano, Chiapas, Campeche y Tabasco, Belice, Guatemala y Honduras. Aportaciones culturales: el arco maya, numeración vigesimal, calendario maya. Centros culturales: Bonampak y Palenque. Zapoteca, periodo: 300 años antes de nuestra era a 800 años después de nuestra era. Área geográfica: Valle de Oaxaca, Belice, Guatemala y Honduras. Arquitectura representativa: Templo de los Danzantes. Centros culturales: Monte Albán y Mitla. Postclásico, periodo: inicia 900 años después de nuestra era y termina 1300 años después de nuestra era. Algunos autores lo consideran hasta el año de la conquista en 1521. Características fundamentales: periodo de gran inestabilidad, guerras continuas y aparición de nuevas culturas. Grupos chichimecas de la región de Aridoamérica se mezclaron con las culturas de Mesoamérica. Culturas representativas: tolteca, huasteca y mixteca. Tolteca, periodo: 950 años antes de nuestra era a 1200 años después de nuestra era. Área geográfica: Altiplano Central, actual estado de Hidalgo. Arquitectura representativa: Pirámide del dios Tlahuizcalpantecutli. Centros culturales: Tula, Huasteca Totonaca. Periodo: 800 años antes de nuestra era a 1521 después de nuestra era. Área geográfica: norte de Veracruz. Centros culturales: El Tajín. Maya, periodo: 900 años antes de nuestra era a 1200 años después de nuestra era. Área geográfica: Yucatán. Arquitectura representativa: El Observatorio,
el altar del cenote sagrado y el castillo, centros culturales, Chichén Itzá. Aunque la cultura maya ya había desaparecido, en este periodo volvió a recobrar esplendor solo una parte de ella, mezclada con la cultura tolteca. Mixteca, periodo 800 años antes de nuestra era a 1521 después de nuestra era. Área geográfica, Guerrero y Oaxaca. Arquitectura representativa, el edificio de las columnas, centros culturales, Mitla. Horizonte histórico, periodo, inicia 1325 años después de nuestra era y termina en 1521 después de nuestra era. Características fundamentales, proliferación de códices y llegada de los españoles. Culturas representativas, aztecas, purépechas, mayas, mixtecas, zapotecas y tlaxcaltecas. Mexica azteca, periodo, de 1300 años antes de nuestra era a 1521 después de nuestra era. Área geográfica, Valle de México. Arquitectura representativa, centros culturales, Tenochtitlán. Dioses representativos, Huitzilopochtli. Aportaciones culturales, el calendario azteca o Piedra del Sol. Modelo educativo por clases, Calmecac y el Tepochcali. Arquitectura representativa, Templo Mayor. Esta cultura inició con la peregrinación de los mexicas en 1325, en búsqueda del lugar donde debería asentarse y formar su reino, el lago de Texcoco. Alcanzó casi toda la región de Mesoamérica con sus constantes conquistas y con la triple alianza entre los señoríos de Texcoco y Tacuba, pero siempre se mantuvo una rivalidad militar con las demás poblaciones cercanas. Síntesis del estudio de Mesoamérica. A lo largo de más de 40 siglos, en la región conocida como Mesoamérica se desarrollaron diversos pueblos que, si bien alcanzaron grados de desarrollo diferentes, compartieron múltiples rasgos culturales. En el transcurso de 3 periodos u horizontes, formativo o preclásico de 2500 a.C. hasta 200 después de Cristo, durante el cual floreció la cultura olmeca, considerada como la madre de las civilizaciones mesoamericanas, clásico, de 200 a 800 después de nuestra era, durante el cual florecieron las culturas maya, teotihuacana y el Tajín, y posclásico, cuyo inicio se ubica alrededor del 800 después de Cristo, se desarrolló el imperio azteca o mexica y concluyó en 1521 con la conquista española.